Otra cuestión que está ligada con la precedente es la de los estados que debe atravesar el ser humano después de la muerte. Para comprender lo que se dice al respecto, conviene saber que el septenario humano es considerado como comprendiendo por una parte un cuaternario inferior, formado con elementos perecederos, y por otra un ternario superior, formado con elementos inmortales. Añadamos en cuanto a esto que los principios superiores no están plenamente constituidos sino en los hombres más evolucionados, y que no lo estarán en todos sino al final de la séptima ronda. El hombre debe despojarse sucesivamente de cada uno de sus cuerpos inferiores, después de una permanencia más o menos larga en el plano correspondiente. Viene luego un periodo de reposo, llamado estado devacánico, en el que disfruta de lo que adquirió en el curso de su última existencia terrestre, y que concluye cuando debe revestirse de nuevos vehículos inferiores para regresar encarnado. Era ese periodo devacánico al que se le había pretendido fijar la duración de un modo uniforme antes que nada. Ya vimos cómo se había vuelto sobre los pasos acerca de esa primera opinión. Lo que merece notarse es que la duración de tal estado, calificado por lo demás como subjetivo, sea mensurable en unidades de tiempo terrestre. Siempre el mismo modo de materializar todas las cosas, y en estas condiciones se ha llegado a hacer ridículo el Summerland de los espíritus anglosajones, que hasta es un poco más groseramente material. Entre estas dos concepciones, después de todo, no hay más que una diferencia de grado, y en ambos lados se podría hallar muchos ejemplos de representaciones absurdas que la imaginación puede producir en este orden de ideas, transportando a otros estados lo que es esencialmente propio de la vida terrestre. Para demostrar que carece absolutamente de base, bastará decir que supone ante todo la realidad de algo que es realmente un absurdo. Hablamos de la reencarnación. En más de una oportunidad hemos mencionado ese concepto de la reencarnación, que es considerada como el medio por el que se realiza la evolución, primeramente para cada hombre en particular y luego por vía de consecuencia para la humanidad entera e incluso para el conjunto del universo. Algunos hasta han llegado a decir que la reencarnación es el corolario obligado de la ley de la evolución, lo que debe ser exagerado, pues hay un buen número de evolucionistas que no lo admiten. Sería cosa curiosa oír la discusión de este tema entre evolucionistas de diversas escuelas, aun cuando dudemos de que tal discusión pudiera brotar una chispa de luz. Como quiera que sea, esta idea de la reencarnación, al igual que la de la evolución, es muy moderna. Adquirió cuerpo sobre todo por los años 1830 y 1848 en algunos ambientes socialistas franceses. La mayoría de los revolucionarios de esa época eran místicos en el peor sentido de la palabra, y ya se sabe qué extravagancias motivaron entre ellos las teorías fourieristas, saint-simonistas y otras de esta índole. Para estos socialistas el concepto de que se trata, y cuyos primeros inventores fueron quizá Fourier y Pierre Leroux, tenían como única razón de ser explicar la desigualdad de las condiciones sociales, o por lo menos quitarle lo que hallaban repelente, atribuyéndola a consecuencias de las acciones realizadas en alguna existencia anterior. Sucede a veces que los teosofistas hacen aparecer esta razón, aunque generalmente insisten menos que los espiritistas. En el fondo, una teoría como esa no explica nada y no hace otra cosa que retrotraer la dificultad, si es que hay dificultad, pues si en verdad hubiera habido igualdad al comienzo, ésta jamás hubiera podido ser quebrada, a menos que se discuta formalmente la validez del principio de razón suficiente. Pero en este último caso la cuestión no se plantea más y la idea misma de ley natural que se quiere hacer intervenir en su solución no significa más nada. Por lo demás, queda aún mucho más y mejor que decir contra la reencarnación, que esto, pues ubicándose en el punto de vista de la metafísica pura, se puede demostrar su imposibilidad absoluta, y esto sin ninguna excepción del género. Por otra parte, entendemos aquí la imposibilidad de la reencarnación, no solo en la Tierra, sino también sobre cualquier otro astro o planeta, al igual que respecto de otras bizarras concepciones, como la de una multiplicidad de encarnaciones simultáneas en planos diversos. La misma demostración metafísica vale igualmente contra teorías tales como la del eterno retorno de Nietzsche, aun cuando sea simple en sí misma,
Su exposición nos demoraría mucho a causa de todo lo que presupone para ser bien comprendida. Diremos tan solo, para reducir a su justo valor las pretensiones de los teosofistas, que ninguna doctrina tradicional admitió jamás la reencarnación, y que esta idea fue completamente extraña a la antigüedad toda, aun cuando se la haya querido sostener mediante una tendenciosa interpretación de varios textos más o menos simbólicos. Inclusive en el budismo se habla tan solo de cambios de estado, lo que evidentemente no es lo mismo que pluralidad de vidas terrestres sucesivas, y tan solo simbólicamente lo repetimos, a estos estados diversos se los ha podido describir a veces como vidas, por analogía con el estado actual del ser humano y con las condiciones de su existencia terrestre. Por lo tanto, la verdad es simplemente esta: en los ambientes socialistas de los que hablamos, a los que pertenecieron los primeros espiritistas de la escuela de Allan Kardec, es donde bebieron la idea de la reencarnación, igual que ciertos escritores de la misma época, y en la escuela espiritista francesa fue donde Madame Blavatsky, igual que algo más adelante los ocultistas de la escuela papusiana, halló esa idea a su vez. Lo que sabemos sobre el primer periodo de su vida no deja lugar a dudas en lo que a esto se refiere. También hemos visto precedentes que la fundadora de la Sociedad Teosófica tuvo a veces algunas dudas respecto de este tema, e incluso que durante cierto tiempo abandonó la teoría reencarnacionista, de la que sus discípulos, por el contrario, han hecho un artículo de fe al que se debe asentir sin intentar siquiera justificarlo. Hubiera podido conservar y hacer suya la divisa de Allan Kardec: nacer, morir, renacer y progresar sin cesar. Tal es la ley. Si hubo divergencia de opiniones entre Madame Blavatsky y los espiritistas franceses, no fue sobre el principio mismo, sino solamente sobre las modalidades de la reencarnación, y este punto es de importancia secundaria, comparado con el básico anterior. Por lo demás, ya vimos que los teosofistas actuales han introducido algunas modificaciones. Es curioso hacer notar, por otra parte, cómo los espiritistas ingleses y los norteamericanos, contrariamente a los franceses, rechazan formalmente la reencarnación, o por lo menos la rechazaban ininterrumpidamente en tiempos de Madame Blavatsky, pero hoy en día algunos la admiten, probablemente, aunque no se den cuenta de ello, bajo el influjo de las ideas teosofistas que se han difundido tan ampliamente en los países anglosajones. Entiéndase bien, aquí sucede exactamente como en los casos de las experiencias de los clarividentes. Las comunicaciones recibidas por los unos y los otros de estos espiritistas confirman a cada uno en sus teorías, como si no fueran más que el simple reflejo de sus propias ideas. No pretendemos decir que no haya más que eso en todas las comunicaciones de dicha índole, pero por regla general hay ciertamente mucho de ello. A la presunta ley de reencarnación está ligada la llamada ley del karma, según la cual las condiciones de cada existencia estarían determinadas por las acciones cumplidas en el decurso de existencias precedentes. Es esta ley invisible y desconocida la que adapta con sabiduría, inteligencia y equidad cada efecto a cada causa, y que por esta última llega hasta la que la han producido. Madame Blavatsky la denomina ley de la retribución y Sinet ley de la causalidad ética. Es efectivamente una causalidad de un género especial, cuya concepción está subordinada a preocupaciones de orden moral. Es, si se quiere, una especie de justicia inmanente. Un concepto semejante vuélvese a hallar, salvo la palabra que aquí lo califica, entre los ocultistas y los espiritistas, muchos de los cuales llegan hasta a querer determinar con extraordinaria precisión, e incluso en los mínimos detalles, las relaciones entre lo que sobreviene a un individuo en su vida presente y lo que hizo en sus vidas anteriores. Es principalmente en las obras espiritistas donde abundan estas consideraciones, y a veces llegan hasta los extremos del ridículo. Se ha de reconocer que los teosofistas en general no llegan hasta eso, pero no dejan de ocuparse y con grandes desarrollos de la teoría del karma.
cuyo carácter moral explica el lugar cada vez más amplio que ocupa en sus enseñanzas, porque el teosofismo, en manos de los sucesores de Madame Blavatsky, tiende a hacerse más y más moralista y sentimental. Por otra parte, algunos han llegado a personificar el karma, y este poder, más o menos misterioso y vago, ha llegado a ser para ellos una verdadera entidad, una suerte de agente encargado de aplicar la sanción de cada acto. Madame Blavatsky se había contentado con atribuir esa misión a seres especiales, a los que llamaba señores del karma, y también lipikas, es decir, los que escriben o registran las acciones humanas. La verdadera forma sánscrita de esta palabra es lipikara y jamás ha significado en realidad otra cosa que escribas en su sentido puramente humano. En esta concepción teosófica del karma hallamos un ejemplo excelente del abuso de los términos sánscritos mal comprendidos que ya señalaremos poco antes. En efecto, la palabra karma significa simplemente acción, nada más, jamás tuvo el significado de causalidad. En sánscrito, causa se dice karana, y menos aún de esa causalidad especial cuya naturaleza hemos indicado. Por lo tanto, Madame Blavatsky asignó de un modo completamente arbitrario el nombre oriental karma a un concepto enteramente occidental, y que no fue inventado por ella en todas sus partes, pero en el que es preciso ver una deformación de ciertas ideas preexistentes, comenzando por la idea misma de causalidad, y esta deformación es, por lo menos en parte, un préstamo tomado del espiritismo, puesto que está estrechamente ligada al fondo de la teoría reencarnacionista misma. No insistiremos acerca de otras enseñanzas que tienen importancia menor, de las que indicaremos tan solo algunos puntos cuando se presente la oportunidad de hacerlo. Hay algunas que no deben ser atribuidas a Madame Blavatsky misma, sino que pertenecen en propiedad a sus sucesores. De cualquier modo, la exposición que hemos hecho, aun cuando sea sucinta, nos parece suficiente para demostrar la poca seriedad de la titulada doctrina teosofista, y sobre todo nos parece suficiente para hacer ver que, a pesar de sus pretensiones, no se fundamenta sobre ninguna base tradicional verdadera, simplemente se la ha de ubicar junto al espiritismo y otras diversas escuelas de ocultismo, con las que tiene un evidente parentesco. En ese conjunto de producciones bizarras de la mentalidad contemporánea, al que se puede dar una denominación general de neoespiritualismo. La mayoría de los ocultistas gustan adherir a una tradición occidental tan fantasiosa como la tradición oriental de los teosofistas, y al igual que ésta, formada por una amalgama de elementos distanciados entre sí. Una cosa es buscar el fondo idéntico, que muy en verdad y en muchos casos puede hallarse disimulado bajo la diversidad de forma de las tradiciones de pueblos diversos, y otra es fabricar una pseudo-tradición tomando de uno y de otro partículas más o menos informes, y juntándolas bien que mal, mal que bien, sobre todo cuando no se comprenden verdaderamente ni su alcance ni su significado, como sucede en todas estas escuelas. Estas, además de las objeciones de orden teórico que se les puede hacer, tienen todas en común un inconveniente cuya gravedad no es posible desconocer. Desequilibran y extravían irremediablemente a los espíritus débiles que se sienten atraídos hacia sus ambientes. El número de los desventurados llevados a la ruina por estas cosas, llevados hasta la locura y a veces incluso hasta la muerte, es mucho más considerable de lo que pueden pensar las personas insuficientemente compenetradas, y nosotros hemos conocido casos lamentabilísimos. Se puede decir, sin exageración alguna, que la difusión del neoespiritualismo bajo todas sus formas constituye un verdadero peligro público, al que jamás se denunciará con excesiva insistencia. Ya son enormes los daños causados, sobre todo por el espiritualismo, que es su forma más difundida y popular, y la más inquietante es que actualmente parece crecer día a día su difusión. Un inconveniente de otro orden y especial para el teosofismo a causa de las pretensiones particulares de que hace gala en este aspecto es que, con la confusión que crea y mantiene, desacredita al estudio de las doctrinas orientales y hace alejar de esa disciplina a muchos espíritus serios. Además, por contraparte, causa en los orientales una odiosa idea de la intelectualidad occidental,
cuyos teosofistas se les aparecen como tristes comediantes, no precisamente porque sean los únicos en dar prueba de una incomprensión total de ciertas cosas, sino porque las actitudes de iniciados que quieren darse hacen esa incomprensión más chocante y más inexcusable. Jamás insistiremos demasiado acerca de este punto, que el teosofismo no representa absolutamente nada con respecto al pensamiento oriental auténtico. Es deplorable ver con cuánta facilidad se dejan engañar los occidentales por audaces charlatanes a causa de la ignorancia en que se hallan generalmente sobre tales temas. Esto acontece incluso a orientalistas profesionales, cuya competencia, preciso es decirlo, no va más allá del dominio de la lingüística o de la arqueología. En lo que a nosotros hace, si somos tan afirmativos en este tema, se debe a que tenemos derecho a ello por los estudios directos que hemos hecho de las verdaderas doctrinas orientales, y además conocemos con exactitud lo que se piensa acerca del teosofismo en la India, donde jamás tuvo el mínimo éxito fuera de los medios ingleses o anglófilos. La mentalidad occidental actual es la única susceptible de recibir con favor producciones de este género. Dijimos ya que los verdaderos hindúes, cuando conocen al teosofismo, sienten por él un profundo menosprecio. Los jefes de la sociedad teosófica tanto se dan cuenta de ello, que en las sedes u oficinas que su organización tiene en la India, no es posible obtener sus tratados de inspiración denominada oriental, así como tampoco las ridículas traducciones que han hecho de ciertos textos, sino tan solo obras referentes al cristianismo. Por todo esto, el teosofismo es considerado comúnmente en la India como una secta protestante de carácter algo particular, y es preciso reconocer que por lo menos hoy en día tiene todas las apariencias de tal tendencias moralizantes más y más acentuadas y exclusivas, hostilidad sistemática contra todas las instituciones tradicionales hindúes, propaganda británica hecha a título de obra caritativa y educativa, pero los capítulos siguientes harán comprender esto mucho mejor.